Abrimos la palabra del Señor, vamos a la carta a los Efesios. La carta a los Efesios, leemos el capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Capítulo 1, dice el verso 1 en adelante. Lo leemos dándole gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Padre, le damos gracias en el nombre de Jesús. Hemos leído, Señor, su infalible palabra, Padre, en la cual, bendito Dios, usted trae a nuestra vida, Señor Dios Todopoderoso, la divina, Señor, revelación, Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por ella. Le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la oportunidad, Señor, que nos da, bendito Dios, de meditar en ella, Señor, de, bendito Dios, acercarnos, Señor, por medio de ella, Señor, a su eterna voluntad. Padre, todo lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, en quien, Señor Dios Todopoderoso, sabemos que tenemos, Señor Dios Todopoderoso, la salvación. Gracias, amén, Señor, y amén. Puede sentarse, damos gracias a Dios, porque el Señor es bueno, amén, alabado sea nuestro Dios. Bueno es nuestro Dios. La palabra del Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Fue la razón por la cual Dios llamaba al pueblo a que saliera de sus tiendas, de sus campamentos, todos los días a recoger el maná que bajaba del cielo. Alabado sea nuestro Dios. Dios pudo haber hecho que el pueblo lo hiciera de una sola vez. Dios pudo haber hecho de que el pueblo saliera y recogiera el maná y lo almacenara, y así tuviera la providencia para muchos días. Pero Dios que es soberano, hacía que el pueblo saliera de sus tiendas todos los días a recoger el maná, alabado sea nuestro Dios, y a aprender de una manera sobrenatural que Él es el soberano por sobre todas las cosas.
Dice la palabra del Señor de una manera maravillosa: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Alabado sea nuestro Dios. Algo divinamente extraordinario, maravilloso y sobrenatural. Alabado sea nuestro Dios. Un propósito glorioso que nació en Dios. En Dios fue este plan glorioso y maravilloso, y asimismo Dios ha venido manifestándose de una manera sobrenatural al corazón del hombre, al corazón de la mujer, tal como lo hizo un día en el llamamiento que le hizo a Abraham. Alabado sea nuestro Dios. Abraham le llamó y le dijo que saliera de su parentela. Precisamente fue y le llamó a él. Abraham tenía hermanos, pero le llamó a él. Alabado sea nuestro Dios. Le llamó a él, y ahí se cumple la palabra maravillosa que hemos leído, y donde dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Algo eternamente maravilloso para el corazón del hombre, algo eternamente maravilloso para la vida del hombre. Alabado sea nuestro Dios. Hay en el mundo personas que creen y personas que no creen. Alabado sea nuestro Dios. Como hay también entre las personas que no creen, hay dos tipos de personas. Están los ateos precisos, los ateos constantes, aquel ateo preciso que repite cotidianamente lo que escucha, lo que oye, pero no en sí mismo, ni él mismo sabe lo que dice, ni él mismo sabe lo que expresa, porque solamente es un repetidor de lo que escucha, un repetidor de lo que oye, pero en sí no hay una base en él de nada, y todo cuanto dice está fundado en nada, todo cuanto oye está fundado en nada, porque no hay una base en él. Está el otro tipo de persona incrédula, aquel ateo constante que hace una teoría y defiende esa teoría que ha creado, defiende esa teoría que ha provisto para tener defensa de lo que él muchas veces quiere refutar con alguien. Entonces viene y crea una teoría, crea una teoría para tener una defensa de qué decir, pero al final del día todo es falso. Al final del día todo es perecedero, nada es falso. Todo cuanto dice se da cuenta que no tiene un fundamento claro y preciso, porque solamente es una teoría. La base de nuestro Dios, que ha creado a sí mismo para defender algo que él cree que es así, pero la verdadera vida y la verdadera verdad se encuentra solamente en Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. La palabra que hemos leído, la palabra maravillosa que hemos leído, dice la palabra de Dios en el verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Alabado sea nuestro Dios. No sé cuánto tiempo tiene usted de haber conocido al Señor, de que se haya llegado a usted la verdad suprema, la verdad sobrenatural a su vida. Alabado sea nuestro Dios. Pero la palabra que hemos leído, la palabra maravillosa, eterna y gloriosa de nuestro Dios, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Alabado sea nuestro Dios. Según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Un propósito eterno, un propósito divino, nacido en el corazón de Dios. No por voluntad nuestra, no porque nosotros hayamos querido, no porque nosotros le hayamos buscado a Él,
sino porque Él nos buscó, sino porque Él fue el que nos vio, Él fue el que nos señaló, Él fue el que nos predestinó en Él antes de la fundación del mundo. Alabado sea nuestro Dios. Cuando entendemos todo esto, cuando entendemos verdaderamente, alabado sea nuestro Dios, y por eso que la palabra del Señor dice, mira lo que dice en Romanos, el capítulo 8, ahí más atrásito, en Romanos el capítulo 8, dice el verso 27. Dice la palabra del Señor: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Alabado sea nuestro Dios. Dice el verso 28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Y dice el verso 29, el centro de lo que acabamos de leer en la carta a los Efesios: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre los muchos hermanos. Alabado sea nuestro Dios. Porque dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Alabado sea nuestro Dios. Dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire qué maravilloso lo que la palabra del Señor dice. Allá en la carta a los Efesios dice la palabra del Señor que por Él nosotros somos justificados. Alabado sea nuestro Dios. Aquí si lo leemos, alabado sea nuestro Dios de una manera práctica, dice: ¿a quién glorificó el Señor? ¿A quién glorificó el Señor? Sino a los que justificó. ¿A quién justificó el Señor sino a los que llamó? ¿A quién llamó el Señor sino a los que predestinó? ¿Y a quién predestinó el Señor sino a los que Él conoció? Eso es lo que la palabra del Señor dice claramente. Alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Y por eso que le dije que el centro de lo que leímos en la carta de los Efesios, lo encontramos en el verso 29. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Allá en la carta de los Efesios dice que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, en Él, en Cristo Jesús. Ahora bien, el Señor aquí en la carta a los Romanos nos dice: y a los que antes conoció, a estos predestinó. Miren qué maravilloso y qué glorioso es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que ha venido el Señor llamando a todos aquellos que antes de la fundación del mundo había conocido, que antes de la fundación del mundo había predestinado, que antes de la fundación del mundo había justificado, que antes de la fundación del mundo había glorificado. Ahora Dios viene y se manifiesta a ese hombre, a esa mujer de una manera sobrenatural y le llama y le trae para sí. Alabado sea Dios. Ese es el Dios glorioso. Ese es el Dios glorioso que llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra. De una manera sobrenatural llegó a él y le dijo. De igual manera, cuando la base de nuestro Dios llama a un hombre y le hace
le dice a este hombre que vaya y haga su voluntad, y este hombre no quiere hacerlo y en contra de su voluntad se va hacia otro lugar. Pero yendo aún en contra de su voluntad, el Señor le trae a la voz de nuestro Dios y le lleva a donde Él quería que fuera. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y eso es lo que Dios hace, un propósito eterno y divino, maravilloso y glorioso de la vida del hombre. Alabado sea Dios. Por eso es que hemos leído, alabado sea nuestro Dios, en la carta a los Efesios, donde volvemos ahora en este momento de una manera maravillosa. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el verso 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad, alabado sea nuestro Dios. En amor, dice, habiéndonos predestinado. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Y por eso es que le dije, mire, hace un momento, y dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De su voluntad. Aquel hombre, el Señor le había dicho, ve a Nínive. Ve a Nínive y anuncia lo que yo te digo que vayas y digas. Aquel hombre rehusándose va en contra de la voluntad de Dios. Viene Dios y le toma aún en contra de su voluntad. Y le lleva donde Dios mismo le había dicho que tenía que ir. A donde Dios mismo le había dicho que tenía que ir. Y no le pide permiso, no le pide la voz de nuestro Dios disculpas por hacerlo. Solamente Dios lo hace porque Dios es soberano. Soberano sobre todas las cosas. Y nadie le puede decir a Dios qué hacer, ni cómo hacer, ni cuándo hacer, porque Él es soberano. Soberano sobre todas las cosas. Y el propósito de salvación fue Él mismo que lo hizo. Y nadie más. Por eso es un propósito eterno. Un propósito glorioso. Un propósito maravilloso. Que la palabra dice que a los que a quienes glorificó al Señor, sino a los que Él llamó. A quienes justificó, sino a los que Él glorificó. A quienes llamó, sino a los que Él había conocido antes de la fundación del mundo. Mire qué grande privilegio el que usted y yo tenemos. Eso es ya para darle gloria a Dios. Eso es ya la base de nuestra razón para siempre darle gloria a Dios en todo momento. Eso es ya la razón para darle siempre gloria a Dios por todo. Por todo cuanto venga y pase a nuestra vida, por todo. Sea bueno o sea malo. Sea agradable o sea desagradable, pero todo es razón para darle gracias y gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por lo que Él se propuso en sí mismo hacer para cada una de nuestras vidas. Alabado sea Dios. Eso fue lo que Dios hizo. Ese fue el plan perfecto de salvación que Dios hizo para la vida del hombre. Un plan perfecto. Un plan fuera de la voluntad del hombre. Fuera de la voluntad del hombre, alabanza de nuestro Dios. Por eso que la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso. A los suyos vino, Dios. Una nación que Dios había escogido para sí. Una nación que Dios había escogido para que fuera diferente de todas las naciones. Esa nación Dios la había escogido para que esa nación fuera diferente de todas. Alabado sea Dios.
Y por eso es que la palabra habla y dice maravillosamente: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire qué maravilloso lo que Dios hace. Maravilloso, extraordinario lo que Dios hace. Nadie nunca lo podría hacer. El plan de redención, el plan de salvación, el plan de justificación, el plan de glorificar al hombre, nunca nadie lo podía hacer. Solamente uno. Solamente uno. Y ese es Dios. Y ese es Dios. Nadie más. Y por eso que el hombre, rey de toda una nación, pudo entenderlo. Y pudo entender y pudo saber y pudo expresar que fuera de Dios nada había mejor. Nada había mejor. Y que solo en Dios es que se recibía todo lo extraordinario y lo mejor. Alabado sea Dios. Solo en Dios. Ahora bien, la palabra que hemos leído dice: en amor, dice el verso 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Alabado sea Dios. ¿Alguien le tuvo que decir a Dios que lo hiciera? No. ¿Alguien le tuvo que decir a Dios que hiciera este plan glorioso? No. ¿Alguien le tuvo que venir y decir a Dios que hiciera un plan para salvarnos? No. Él mismo lo hizo por el puro afecto de su voluntad, sin que el hombre y la mujer pudieran venir y decirle que hiciera algo. Alabado sea Dios. Fue Dios mismo que hizo este plan eterno y glorioso para salvar la vida del hombre. Dios mismo. Y por eso es que dice la palabra del Señor de una manera maravillosa. El verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Alabanza de nuestro Dios. Nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús Dios nos hizo aceptos para alabanza de su gracia, de su gloria. Y para que hoy seamos nosotros hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios, nacidos en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Antes de que naciéramos, de que existiéramos, de que hubiera en nuestra vida cualquier evidencia de vida. Alabado sea nuestro Dios. Un plan eterno, una redención eterna, una justificación eterna, una glorificación eterna. Alabado sea nuestro Dios. Un conocer eterno, un llamar eterno fue el que existió en el corazón de Dios a favor de nuestra vida. Y por eso a Él sea la gloria. Y por eso a Él sea la gloria. Alabado sea nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el verso 30: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Alabado sea nuestro Dios. Ve que precisa, clara es la palabra del Señor. Pues es lo que le dice: ¿a quién el Señor glorificó? ¿A quién el Señor glorificó, sino a los que justificó? ¿A quién el Señor justificó, sino a los que llamó? Si lo leemos así de atrás hacia adelante. ¿Y a quién el Señor predestinó? ¿A quién el Señor llamó, sino a los que predestinó?
¿Y a quiénes predestinó? Sino a los que Él conoció. Mire qué maravilloso el Señor. Nos justificó, nos llamó, nos predestinó, nos conoció. Eso fue todo lo que Dios hizo en la vida del hombre. Y por eso que Isaías, el capítulo 65, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Isaías, el capítulo 65, fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a iras, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en el sepulcro, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Alabado sea nuestro Dios. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Y dije, gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea nuestro Dios. Dios creó una nación para sí, un pueblo para sí. Israel, su pueblo escogido. Que el Señor bendiga a cada uno de ellos, porque es el pueblo que Dios escogió para sí. Pero ellos que tenían toda esa bendición y todo cuanto Dios se había manifestado a ellos, y todo cuanto Dios les había dicho a ellos, y todo cuanto Dios se había acercado a ellos, ellos lo valoraron poco. Alabado sea nuestro Dios. Muy poco lo valoraron, o prácticamente nada lo valoraron. Alabado sea nuestro Dios. Ese acercamiento de Dios hacia ellos no lo valoraron, y por eso es que dice que se acercaría gente que no le buscaba, que no andaba buscándole. Y allí estábamos usted y estaba yo. No buscábamos a Dios, no andábamos buscando a Dios. Nadie andaba buscando a Dios. Fue Dios el que se manifestó en nuestra vida, y fue Dios el que nos llamó, y fue Dios el que vino y nos glorificó en Cristo Jesús, y por eso a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. La gente no busca a Dios. La gente no anda buscando a Dios. Es más, la gente no quiere nada con Dios. Es Dios el que llama al hombre. Y por eso que le dije hace unos momentos, Dios hubiese hecho que el pueblo saliera y recogiera el maná para muchos días, para meses o hasta para años. Porque Él es poderoso. Y hubiera hecho caer maná del cielo para muchos meses. Y que el pueblo saliera y lo recogiera y se volviera a encerrar en su cueva y ahí permanecer. Pero no, Dios buscaba que todos los días fueran a buscar el maná. De igual manera, nosotros todos los días debemos de darle gloria a Dios. Gloria a Dios por el respiro que tenemos. Gloria a Dios por la vida que tenemos. Gloria a Dios por todo cuanto Él nos da. Gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Alabado sea el Dios de la gloria, el Dios del cielo y el Dios de la tierra. El que creó los cielos y la tierra. El que dijo y fue hecho. A ese Dios manifestado en su palabra. El que dijo, hágase la luz, y la luz fue. A ese Dios es el que debemos de darle gloria todos los días. Y todos los días alabarle con nuestro corazón. Por eso es que el verso dice, de una manera maravillosa, que se manifestó Dios a gente que no le andaba buscando.
Es lo que la palabra del Señor dice. Maravillosamente. Y por eso la palabra del Señor dice de una manera maravillosa el verso 1 de la carta a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Alabado sea el Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Mire cómo Dios siempre va a resaltar la fidelidad de nuestra adoración hacia Él, de nuestro rendimiento hacia Él, de nuestra fe puesta solamente en Él. Por eso es una fe viva. Una fe viva. Por eso las recomendaciones del apóstol a Timoteo diciéndole: haya pues en ti una fe no fingida, sino una fe viva. Una fe viva, alabado sea nuestro Dios. Le dice en ti una fe no fingida, sino una fe viva, activa, de todos los días. Alabado sea nuestro Dios. Y dice el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Allá en el verso 3 dice: el verso 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí dice que el Señor, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual. Con toda. Y comiencen a enumerar Dios todo cuanto ha hecho a favor del hombre, sin que el hombre le haya buscado, sin que el hombre haya hecho nada para merecerlo. Nada. A eso se le llama gracia. A eso se le llama favor. Favor divino. Gracia divina. Por eso, bendita sea la gracia de nuestro Señor. Que sin haber hecho ningún mérito, un solo mérito nosotros para merecerlo, Dios nos lo da. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es Dios. Porque ¿qué el hombre puede darle a Dios? Porque ¿qué el hombre puede darle a Dios? Porque que el hombre dijo, entre mil cosas que existieran, yo no podría contender ni a una sola de ellas. Dando a entender que el hombre no puede responder a Dios ni venir y quererse justificar con Dios en ninguna manera. Porque el que justifica es Cristo Jesús. Y en Él hemos sido justificados. En Él hemos sido glorificados. En Él hemos sido santificados. En Él hemos sido llamados. En Él hemos sido conocidos por Dios en Cristo Jesús. Todo en Cristo Jesús. Todo en Cristo Jesús. Y por eso es que cuando los apóstoles pudieron entender todo lo relacionado, que era todo solamente en Cristo Jesús, le dijeron a los gobernantes en aquel tiempo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído, no podemos dejar de hacerlo. Y aunque nos digan que callemos, no podemos callar.
Aunque nos digan que no lo hagamos, no podemos dejar de hacerlo. Porque hemos visto el poder de Dios. Hemos visto el poder manifestado de Dios en nuestra vida. Y alrededor de nuestra vida hemos visto el poder de Dios. Eso fue lo que dijeron. Cuando entendieron verdaderamente quién realmente es Cristo Jesús. Y por eso, alabado sea nuestro Dios, cuando entendemos todo eso, podemos entonces venir y decir lo que dice Filipenses. Miren lo que dice Filipenses, ya vamos a ir terminando. Filipenses, el capítulo 2. El verso 1 en adelante. Miren lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, no sé si hemos sentido alguna consolación nosotros en Cristo Jesús. Pero la palabra del Señor dice, por tanto, si hay, dice, alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice la palabra del Señor, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores, así a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Si nos preguntáramos por un momento cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nuestra vida? ¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer a esta tierra? ¿Cuál fue el sacrificio vivo que Cristo vino y hizo en la cruz del Calvario? Si nos preguntáramos por un momento cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Lo tenemos? ¿Lo conocemos? ¿Lo vivimos? ¿Pensamos en ello? La palabra es bien clara, dice, haya pues el sentir que hubo en Cristo Jesús en nuestra vida. Eso comienza diciendo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si verdaderamente has entendido que en Cristo Jesús está el consuelo, que en Cristo Jesús está la consolación, que en Cristo Jesús, alabado sea nuestro Dios, está todo. Y entonces vamos a poder decir lo que dice la palabra del Señor. Más adelante, ahí mismo en Filipenses, el capítulo 2. Dice la palabra del Señor. Ahí más adelantito. En el mismo capítulo. El capítulo 4, perdón, de Filipenses. El capítulo 4, el verso 6. Dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Alabado sea nuestro Dios. Lo que aprendiste, dice, y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Alabado sea nuestro Dios.
Alabado sea nuestro Dios. Y teniendo todo esto y entendiendo todo esto y aprendiendo todo esto, entonces vamos a poder decir lo que la palabra del Señor dice de una manera maravillosa en el capítulo, en el verso 13, donde dice la palabra del Señor de una manera extraordinaria: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, entendiendo lo que ahora somos en Cristo Jesús, vamos a poder decir y vamos a poder tener esta declaratoria salida de nuestros labios, que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Alabado sea Dios. Porque Él nos fortalece. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos fortalece Dios? Todo el tiempo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra fortaleza. Por eso, cuando entendemos el sacrificio de Cristo, podemos entender lo que ahora somos en Él. Por eso que el mundo corre. El mundo corre de aquí para allá, de allá para acá, buscando resolver las inquietudes que hay en su vida. Buscan resolver las inquietudes de su vida, los padecimientos de su vida. Buscan opciones, sugerencias, para querer y venir y resolver las inquietudes que aquejan todos los días su vida. Así vive el mundo. Así se mueve el mundo. Y como existen motivadores, como siempre se los he dicho, motivadores emocionalistas, sensacionalistas, que le dicen al oído lo que quiere escuchar. Y van a naciones y le dicen: esta nación será bendita, esta nación será próspera, esta nación traspasará fronteras. Pero la gente sigue viviendo la misma condición. Pero la gente no hay un cambio. Pero la gente ve un estilo diferente. Siguen sintiendo la misma queja, siguen hablando de la misma queja y siguen viviendo de la misma manera, porque el mal está en el hombre y en la mujer. Alabado sea nuestro Dios. Y hasta que no vienen y se rinden al Cristo de gloria, el que hace que todas las cosas sean posibles, el hombre seguirá con su padecimiento de dolencia. Si es hasta que viene el hombre y obedece a ese llamamiento glorioso que Cristo le hace, donde el evangelio maravilloso y glorioso le toca la puerta, pero el hombre le rechaza. El hombre le rechaza. El hombre quiere seguir viviendo su vida miserable y no abrir su corazón al llamamiento que Cristo le está haciendo a su vida. Sigue el hombre queriendo vivir en su vida mísera, pero no aceptar abrir su vida al que viene y le ofrece salvación, Cristo Jesús, que sigue tocando los corazones, sigue llamando a las vidas de los hombres. Y terminamos solamente leyendo la Efesios mismo, donde estamos. Dice el verso 7 del capítulo 1: en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Alabado sea nuestro Dios. En quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracias, Dios, por darnos una salvación tan grande, la cual no merecíamos. Pero Él, como dice su palabra, según las riquezas de su gracia, nos la dio. Nos apartó. Nos selló, como decía la misma palabra donde terminábamos. Dice:
en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Hizo algo el hombre para merecerlo? ¿Hizo algo el hombre para que viniera la promesa, el sello de Dios en su vida? ¿Hizo algo el hombre? No. No hay nada que el hombre pueda hacer. No hay nada que el hombre pueda hacer, sino solamente lo que Dios ya hizo, dijo, y asimismo nos lo está diciendo a través de su santa palabra. Pongámonos de pie, démosle gracias a Dios en esta tarde ya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.